Vamos a arrancar un poco ahora con las etapas que nos dice la Organización Mundial de la Salud en las cuales se divide la adolescencia, ¿sí? Vamos a tener en cuenta que estas etapas, las edades que aparecen en estas etapas son edades aproximadas, ¿sí? No es que llegó a los 10 años y entró a la adolescencia inicial o está en los 13 años y ya terminó esta etapa y pasamos a la otra, no. Tiene que ver con las experiencias que cada sujeto tiene, las trayectorias por las cuales va transitando, tiene que ver el contexto en el cual se desenvuelve, a veces no son las mismas las vivencias de un niño, de un adolescente en una ciudad donde esté inmerso de un montón de estímulos y demás, que de un niño que vive en el interior o en las afueras, que es otro el contexto, es distinto, no significa que ni sea mejor ni peor, es distinto el contexto, por lo tanto el tránsito de esa adolescencia también cambia, ¿sí? Entonces, mucho tiene que ver cómo la transita cada sujeto en particular en el contexto familiar y social en el cual se desenvuelve y este plano mayor que tiene que ver con el contexto social más amplio, ¿sí? Que tiene que ver con esta sociedad, digamos, en la cual está inserto. Según la Organización Mundial de la Salud, la adolescencia se podría dividir en 3 etapas. La etapa inicial, que correspondería entre los 10 y los 13 años, la adolescencia media, entre los 14 y los 16 años, y finalmente la adolescencia tardía, entre los 17 y los 21 años. Todo, vuelvo a decir, que es aproximado. Nos vamos a ir metiendo un poquito en cada una de las etapas, y vamos después a hacer foco en la adolescencia se me fue. La adolescencia media, ¿sí? Bien. En cuanto a la adolescencia tardía, vamos a correr esto. Bien. En cuanto a la adolescencia temprana, tenemos los primeros cambios corporales, ¿sí? Comienzan a iniciarse, recordemos que estamos alrededor de los 10 años, comienza el inicio de los cambios corporales. Y a esta etapa de cambios corporales, los cambios biológicos propiamente, se le llama pubertad, ¿sí? En alguna época se le llamaba esta primera etapa de la adolescencia o preadolescencia, les decían también, pubertad. En realidad, pubertad solamente se llama la etapa en donde se producen los cambios biológicos. En cambio, llamamos adolescencia a donde se conjugan los cambios biológicos con los cambios sociales, con los cambios psicológicos y el resto de cambios emocionales también que se dan en el adolescente. Entonces, por eso comenzamos. En estos cambios donde se evidencian en los caracteres secundarios, en los caracteres sexuales secundarios, ¿sí? Que es lo que generalmente vemos, el tema de la voz, el tema del crecimiento del vello, el desarrollo de los caracteres sexuales primarios, que son los genitales. Todos estos son los primeros cambios que aparecen, ¿sí? Lo primero que ebulliciona en el adolescente. Comienzan a explorar la independencia familiar, es decir, esto que me empiezo a dividir y a mirar a distinto a mi familia. Ya no respeto y ya no acato todo como me vienen diciendo mamá y papá, digamos, como me vienen diciendo los adultos, incluidos los entrenadores en este caso, ya no acato exactamente todo lo que me dicen, sino ya empiezo a poner alguna oposición. ¿Sí? ¿Sí? Y no, esto no me gusta, y esto no lo quiero, y no me parece, ¿sí? Incluso en este periodo, los últimos arranques como son los pequeñitos de 4 o 5 años, estos arranques en donde me enojo por cualquier cosa, en donde no acepto, digamos, determinadas cosas y me hinchincho y hago berrinches, ¿sí? Es la última etapa en donde se vuelve a retomar aquellos berrinches, se los vuelven a aparecer acá. Ustedes los van a ver que patean las H, los almohadones, ¿sí? Porque se enojan y a los 2 minutos pasó todo, ¿no? Pero tienen estas reacciones los chicos, que tienen que ver con los límites que uno les va imponiendo, ¿sí? Empiezan los cuestionamientos de la identidad de género, en de quién soy, ¿sí? Empieza como ya no me siento tan cómodo con este cuerpo y ya no sé quién soy, entonces empiezan a explorar esta identidad de género.
ideas o posturas extremistas, es blanco o es negro, no hay grises. Seguramente les ha pasado en los entrenamientos o partidos en donde ustedes hay algunas reglas que las quieren, digamos, de alguna manera sortear o decir, bueno, esta no importa que en este momento no se cumplió porque él es un jugador nuevo o porque privilegiamos que la continuidad del juego y demás, y entonces, bueno, decimos, bueno, esta regla no importa, paso de largo, y está el que salta y dice, no, pero así no es, ¿por qué no estás cobrando bien? No, mira, no, empiezan estas cosas que, y les cuesta entender, digamos, decir, no, bueno, pero en esta oportunidad privilegiamos como entrenadores esto, digamos. Bueno, no hay grises acá, ¿sí? Es decir, ellos enseguida quieren o es la regla o no es la regla, o se cumple siempre o no se cumple, digamos, ¿no? Entonces, bueno, por eso hay que comprender, hay que acercarles a ellos las explicaciones para intentar comprender estas situaciones, ¿sí? Y comienza una dependencia de la mirada de su par, ¿sí? Es decir, me importa mucho cómo me ve mi compañero, mi amigo, qué piensa de mí, si me acepto o no como soy, qué tengo que cambiar para que mis compañeros me acepten, ¿sí? Entonces se empiezan a acomodar de alguna manera a la mirada del otro. Esto les causa mucha inseguridad, en algunos casos timidez, retraimiento, porque no se sienten cómodos dentro de los grupos. Y en la etapa que sigue, esto a su vez se afianza mucho más, esta dependencia de la mirada de sus pares.